Hola, buenos compañeros, bienvenidos al curso Las relaciones entre Asia y América Latina del programa de Maestría Ejecutiva de Estudio de Asia-Pacífico a Distancia. Soy doctora Florencia Fujian Juan. Hoy entramos en la unidad 8, la integración económica de Asia-Pacífico. El esquema de esta unidad se divide en 5 partes. La primera, la introducción. La segunda, entorno macroeconómico para las relaciones económicas entre América Latina y ASEAN. La tercera parte, las relaciones económicas entre América Latina y ASEAN. Los flujos de inversión extranjera directa entre América Latina y ASEAN. Y la conclusión. En esta unidad les voy a dar un panorama de los comercios, las importación, exportación entre dos regiones, Asia y América Latina, y las características de sus vinculaciones económicas y sobre todo el entorno macroeconómico y también los bloques económicos importantes de Asia-Pacífico. La primera parte, la introducción. Las relaciones económicas entre América Latina y el Caribe y también ASEAN, o sea, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. No ha sido muy significativa en términos de sus volumen de comercio. Si comparamos con otras regiones, podemos ver que en 1995 solo hay como 1.7% de las exportaciones de América Latina y el Caribe se dirigieron a los países de ASEAN, y esta cifra se aumentó a 3% en 2013. O sea que hace como 10 años ni se aumenta doble veces. La ASEAN se ha caracterizado por un desempeño económico brillante últimamente. Ha sido posible a través de una estrategia de crecimiento orientada al comercio internacional, y esto ha resultado en una expansión anual de crecimiento. El promedio de ese crecimiento económico es 6% en su PIB desde 2001. Si hablamos aquí en términos de paridad de poder adquisitivo, y es una participación, y también aparte de eso, una participación de 6% en el PIB mundial para 2013. Y por su parte, América Latina y el Caribe representaron el 9% del PIB mundial y mostraron un crecimiento anual. El promedio de ese crecimiento anual es 4% durante el periodo 1990 hasta 2030. En cuanto a los flujos comerciales, la ASEAN y América Latina muestra tasas de participación muy semejantes en el comercio mundial, pero la composición, o sea, las casetas de exportaciones muestran gran diferencias entre ASEAN y América Latina. En el caso de ASEAN, los productos de alta tecnología son los más destacados. Por otro lado, América Latina y el Caribe ha sido conocido por sus exportaciones de bienes primarios. Así que en esta unidad
vamos a enfocar en los bloques económicos o decimos los mecanismos de integración en la región Asia-Pacífico. O sea, la Alianza Pacífico, Mercado Común del Sur, el Sistema de Integración Centroamericana, la Comunidad Andina, la Comunidad del Caribe y también la Asociación de Naciones del Sudeste Asiáticos. Vamos a hacer una comparación de los flujos de comercios y también flujos de inversión extranjera directa entre dos regiones y dos subregiones. El esquema de esta unidad se divide en 5 partes. La primera, la introducción. La segunda parte, les voy a dar un entorno económico para las relaciones económicas entre América Latina y el Caribe. La tercera parte, la relación económica entre América Latina y ASEAN. En esta parte vamos a presentar y repasar los bloques económicos, los mecanismos de integración regional más importantes. Y la cuarta parte, los flujos de las inversiones extranjeras directas entre América Latina y ASEAN. Y la conclusión. La primera parte, la introducción. Las relaciones económicas entre América Latina y el Caribe y las asociaciones de naciones del sureste asiático no ha sido significativa en comparación con las relaciones económicas con otras regiones. De hecho, si vemos la cifra en 1995, solamente el 1.7% de la exportación de América Latina y el Caribe se dirigieron a los países de ASEAN. Y esta cifra se aumentó hasta 3% en 2013. O sea que durante más que una década ni se crece doble. La ASEAN se han caracterizado por un desempeño económico favorable durante los 2 décadas pasados. Ha sido posible a través de una estrategia de crecimiento orientada al comercio internacional. Y esto ha resultado en una expansión anual promedio de 6% en su PIB desde 2001, medido en términos de paridad de poder adquisitivo, y una participación de ASEAN a la economía mundial y una participación de 6% en el PIB mundial para 2013. Y por otra parte, América Latina y el Caribe representa el 9% del PIB mundial y mostraron un crecimiento anual promedio de 4% durante el periodo 1990 hasta 2013, cuando se bajan los precios de materias primas. Y en cuanto a los flujos comerciales, ASEAN y América Latina muestran tasas de participación muy semejante en el comercio mundial, pero la composición de exportación o cestas de exportación muestran gran diferencias entre ASEAN y América Latina. En el caso de ASEAN, los productos de alta tecnología son los más destacados. Por otro lado, América Latina y el Caribe no han conocido
por sus exportaciones de materia prima. Así que en esta unidad vamos a conocer el entorno macroeconómico para las relaciones económicas entre ASEAN y América Latina, y también vamos a repasar los mecanismos de integración más importantes en Asia Pacífico. O sea que aparte de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático o ASEAN, también en otro lado de Cuenca Pacífico encontramos la Alianza del Pacífico, el Mercado Común del Sur, el Sistema de Integración Centroamericana, la Comunidad Andina y Comunidad de Caribe, etc. La segunda parte, el entorno macroeconómico para las relaciones económicas entre América Latina y ASEAN. Pues como conocemos, ASEAN es el bloque económico, o decimos mecanismo de integración económica más importante de Asia ahorita, y también es mecanismo de integración con mayor crecimiento económico durante la década pasada. Y a partir de 2001, la ASEAN retornó el camino de crecimiento económico muy rápido y manteniendo un promedio, una tasa de crecimiento. El promedio es 6% durante los últimos 5 años. Mientras ASEAN tiene un crecimiento económico muy favorable, América Latina y el Caribe durante 2006 y 2010 también experimentó mayor crecimiento económico per cápita, con un promedio de tasa de crecimiento económico 4.7%, aunque un poco menos que 6% en ASEAN, pero todavía es un crecimiento muy favorable para América Latina, y ese crecimiento fue el resultado de aumento de los precios de materia prima que comenzó en 2003, o digamos superciclos, liderazgo por el crecimiento, la expansión de China. Y aparte de eso, el Mercosur fue el mecanismo de integración en América Latina y el Caribe con mayor crecimiento per cápita durante este mismo periodo de 5 años. O sea, 2006 hasta 2010, con un promedio de 5.8%, aún más que el promedio general de América Latina y el Caribe. Y aparte de Mercosur, le siguieron también los mecanismos de integración tales como Comunidad Andina, que tiene 5.1%. Podemos ver que Colombia y Perú en esta región ha crecido enorme durante la pasada década. Y después persigue el sistema de integración centroamericana con 5.1%, y después la Alianza Pacífico mostró el crecimiento moderado de 3.7%. Y mientras que la Comunidad del Caribe fue el único mecanismo de integración con desaceleración en el crecimiento económico per cápita. Su tasa de crecimiento es
tan solo 2.6%. Podemos ver este dibujo se permite conocer bien y hacer una comparación entre los bloques económicos. Se ve que durante 90 hasta 230 la tasa de crecimiento económico entre los mecanismos de integración económico, Mercosur sigue siendo un bloque económico importantes, pero vemos que se crece mucho en 2006 hasta 2010, pero después de 2011 se cae mucho, cae como 2 a 3%. Mientras si vemos ASEAN, aunque no se crece tan rápido como las 90, pero entrando en 2000 sigue siendo igual fuerte, manteniendo su tasa de crecimiento a 6%. Y el resto de los bloques de América Latina, la mayoría se crece, excepto la comunidad andina, después de 2011. Y si vemos el CARICOM también se ha bajado mucho desde 4 hasta 2, casi la mitad de sus crecimientos económicos, y siga manteniendo más que 4% total. Y si vemos la Alianza Pacíficos, continúa creciendo desde la entrada de este ciclo de 2001 hasta ahorita. Alianza Pacífico también sigue creciendo últimamente. Sin embargo, durante 2011 hasta 2013, la región desarrolló la tasa de crecimiento per cápita con un 3.9% como consecuencia de la caída de los precios de materias primas. Y esto muestra la vulnerabilidad de América Latina y el Caribe, y también las fluctuación en los precios de las materias primas. Y eso sucede porque el predominio de las materias primas en la estructura productiva de América Latina y el Caribe, mientras como decimos, la Alianza Pacífica fue el único mecanismo de integración que logró continuo crecimiento a la entrada del siglo XXI. Si consideramos el PIB per cápita como una medida aproximada de la calidad de vida de los pueblo en un determinado país o región, se puede decir que a partir de 2001 ASEAN ha tenido más éxito en promedio. Ha tenido más éxito si vemos por su promedio de su tasa de crecimiento económico. Y ASEAN tiene más éxito que los bloques de América Latina, y también tiene un crecimiento mejor que los países de Asia del Este, como Taiwán, como Japón, etc.
Y este gráfico muestra que ASEAN ha aumentado su participación en el PIB mundial a partir de la crisis financiera en 1997 hasta 98 y a partir de 2001 la ASEAN sigue creciendo constante hasta que presentó aproximadamente el 6% de su en su tasa de crecimiento que representó también 6% de la producción mundial en 2013. En este gráfico muestra que la contribución de los bloques a la economía mundial. Vemos que ASEAN se contribuye como 4, en promedio 4% a la economía mundial durante 1990 hasta 2013. Y mientras tanto, la participación de América Latina y el Caribe en la economía mundial disminuyó a partir de 1998 y logró estabilizarse en 2003, un 8.5% su contribución a la economía mundial. Y aquí cabe destacar que durante el aumento de los precios de materia prima durante 2003 hasta 2008, la participación de América Latina y el Caribe en la economía mundial se mantuvo estable. Pero si vemos la estructura productiva, se concentra en los bienes primarios. Y esto muestra que las dificultades de la región para mejorar su posición en la economía mundial. En el auge de los precios de materia prima se mantuvo un cierto porcentaje de su contribución a la economía mundial, pero cuando el precio cae, se cae su contribución a la economía mundial. O sea que las economías es muy vulnerables. A observar los mecanismos de integración de América Latina y el Caribe, es evidente que aparte de la comunidad andina, el mecanismo que experimentó la mayor reducción en su participación a la economía mundial en términos de PIB fue CARICOM. O sea, la comunidad del Caribe experimentó la mayor reducción en su participación a la economía mundial, con una disminución de 31%. O sea que, el desempeño económico de CARICOM no es muy positivo. Y por otra parte, SICA, el sistema de la integración centroamericana, fue el único mecanismo en la región que incrementó su participación a la economía mundial desde 0.44 hasta 0.48. O sea que se crece, se representa como un aumento de 10%. Respecto a la participación de los mecanismos de integración en los flujos de comercio mundial, se puede observar que en 1990 la magnitud del comercio internacional de ASEAN y de América Latina y el Caribe fue muy semejante. Pero en los años siguientes,
la participación de ASEAN superó a la participación de América Latina y el Caribe. Y esto no incluye en 1998 y 1999, tal vez debido a la crisis asiática y su impacto en el comercio exterior en la ASEAN. Y durante este periodo, ambas regiones, o sea, Asia y América Latina, aumentaron su participación en el comercio mundial. Si bien las importaciones aumentaron de manera muy similar, el crecimiento de las exportaciones en ASEAN fue más fuerte que el de América Latina, y el comportamiento de la participación de América Latina y el Caribe en el comercio mundial se debe a la persistencia de barreras comerciales y las dificultades de productividad, puesto que la región sigue exportando productos primarios, y a la vez el crecimiento de la participación de las exportaciones de ASEAN ha sido determinado por un alto dinamismo de las exportaciones de manufactureros, logrando así mejorando su productividad, lo que les permitió configurar cadenas de valor y fortalecer el comercio intraindustrial para ASEAN y sus comercios con Asia y Asia del Este. Y entre los mecanismos de integración se destacan la Alianza Pacífico y el comercio con Mercosur. Y esta organización económica tiene la mayor participación en el comercio mundial entre todos los bloques económicos de América Latina. A largo plazo le unieron un promedio Alianza Pacífico y Mercosur, dos bloques suman juntos, se obtiene un promedio de 77% de las importación y exportación de bienes y servicios de región. O sea que entre tantos los bloques económicos como Comunidad Andina, como CARICOM, entre todo, Alianza Pacífico y Mercosur, los dos representado como 77% de toda importación y exportación de la región. Y por otro lado, el CARICOM fue el único mecanismo cuya participación en los flujos de comercio mundial disminuyó sistemáticamente durante el mismo periodo. Este dibujo vemos que la contribución del flujo de comercio mundial, como decimos, ASEAN tiene un desempeño económico más positivo de región Asia-Pacífico, y mientras la conjunto también sigue creciendo desde 1990 hasta 2030. Si vemos los bloques, Alianza Pacífico tiene un desempeño económico mucho más mejor que otros bloques, seguido por Mercosur. Y Mercosur en 2013 también ha
crecido mucho, pero ahorita se está bajando un poco. Cabe destacar que México y Brasil, que pertenecen respectivamente a Alianza Pacífico y Mercosur, son los países con mayor tamaño económico en América Latina, y suma México y Brasil, se llega a un promedio de 50% del comercio en América Latina, y mientras que la ASEAN, los países con mayor participación comercial, son Singapur en el primer lugar, y después los que tienen mayor participación comercial de ASEAN es Tailandia, es Malasia, con un promedio. Los tres países, Singapur, Tailandia y Malasia, llega a ocupar como 75% del comercio, del flujo de comercio de ASEAN. En cuanto a las inversiones, el tipo de inversión, aquí definimos la inversión de calidad en cuanto referimos a las inversiones extranjeras directas. Se puede contribuir a los objetivos de desarrollo económico, social de un país. Así le referimos como una inversión de calidad, según Naciones Unidas o según UNCTAD. Así que en cuanto a las inversiones, se permite conocer que las políticas de atraer las inversiones extranjeras directas podría facilitar la consolidación y facilitar la reorientación de las inversiones a unos sectores importantes que a favor del crecimiento o desarrollo económico, social de un determinado país recipientes. El componente, si vemos el componente de las inversión extranjera directa en términos de la formación bruta del capital fijo, vemos que maquinaria y equipo así han sido los componentes más importantes en ASEAN, en comparación con otros mecanismos de integración de América Latina y Caribe, pero el CARICOM y SICA registraron una caída significativa en sus niveles de inversión en maquinaria y equipo a partir de 2005 hasta 2008. Y esas caídas se explican parcialmente por las consecuencias de la crisis financiera internacional. Estalló en Estados Unidos durante 2007 hasta 2008-2009. Como Estados Unidos es el principal mercado de destino para las exportaciones de CARICOM y SICA, por eso se impactó mucho si vemos las inversiones en maquinarias y equipos en los países latinoamericanos. Y entre 2003 hasta 2008 se registró un aumento en los niveles de inversión en la región.
en parte debido al aumento en los precios de las materias primas, la expansión del consumo interno y la apreciación de las monedas locales. Por eso se registró un aumento en los niveles de inversión en la región. Y estos factores hacen más baratos los bienes importados. Y todo eso deja a la maquinaria y equipo como el componente más importante de la inversión nacional en 2010. O sea que si importa más barato, se importa en lugar de invertir en maquinario o en los maquinarios de la región. Así que dejo la maquinaria de equipo como el componente más importante en 2010, con una participación de 55% hasta que se reducen hasta como 45%. Y a la vez, si vemos ASEAN, ASEAN ha incrementado sus inversiones en maquinaria y también en los equipos como PIB desde 2003, con un promedio de 20% entre 2000 hasta 2013. Pero es un desafío para esa región alcanzar los niveles de inversión en maquinario y equipo de los años 90. Este dibujo nos permite conocer el cambio de las inversiones en maquinario y equipo de la región Asia-Pacífico. Y vemos que ASEAN, las inversiones en máquina y equipo desde 90 hasta ahorita tiene una tendencia de reduciendo las inversiones en maquinaria y equipo, pero si comparamos con América Latina, aparte de Mercosur, se crece lentamente y también comunidades andinas se crece un poco y el resto se mantiene casi más o menos el mismo porcentaje. Eso quiere decir que las inversiones en maquinaria y equipo todavía es un sector necesita atraer más inversión para sus gobiernos.